Estas son las noticias de Venezuela. En el diario El Universal, en la primera página, en Caracas, 40% de los electores dispuestos a participar, esto según Data Análisis. La pregunta es si todo lo que está ocurriendo va a convencer a una parte de los venezolanos de votar, dice Luis Vicente León, quien aseguró que según sondeos el 40% de los ciudadanos estaría dispuesto a participar en los comicios del 6 de diciembre, si se perciben signos de cambio en las condiciones electorales del país. Comillas. Aquí la gran pregunta es si todo lo que está ocurriendo va a convencer a una parte de los venezolanos de manifestarse y votar, sea para ganar una elección o para construir un momento de lucha. Fin de la cita. León cree que una de las principales debilidades de la oposición venezolana es la fractura en sus filas. Destacan acá como segunda noticia más importante, la ALAF, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, dice aún no hay fecha para el reinicio de los vuelos. Humberto Figuera, el presidente de ALAF, aseguró que no se tienen estimaciones sobre la fecha en la que se podrían reanudar las operaciones aéreas, pues esa decisión no depende del INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, sino de las autoridades sanitarias. Dijo que independientemente de cuáles sean las medidas de bioseguridad que hay que aplicar para poder volar, para ingresar a los aeropuertos y para mantener la seguridad de la salud en el avión, aún no se tiene una fecha. Pidió paciencia e insistió en que lo más importante es la salud. Espera que antes de diciembre, ¡wow, qué esperanza!, que antes de diciembre podamos volar, no solamente domésticos, sino también internacionales. Pero eso no se sabe aún. Las agencias bancarias nacionales funcionarán durante la semana de flexibilización general con actividades en todas las entidades que se encuentren bajo este nivel. Y hay unas declaraciones de Gilbert Caro, el diputado que estuvo preso. El diputado de Voluntad Popular expresó en el programa Vladimir a la Carta que está recuperándose de grandes heridas emocionales tras salir por tercera vez de la cárcel como preso político, y dijo que ha sido muy difícil lidiar con la intolerancia de los venezolanos. Es muy difícil estar preso por los venezolanos y los venezolanos dándote con un garrote. Vaya cita. Eso dijo el parlamentario. No me quiero adentrar ahorita en la política porque tengo muchas heridas emocionales. Esto en la primera página del diario El Universal. En la primera del diario El Nacional, como gran titular, partidos políticos y organizaciones sociales firmaron pacto unitario propuesto por Juan Guaidó. 37 representaciones partidistas y 105 de la sociedad civil suscribieron el Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres. Se comprometieron a lograr la liberación de Venezuela y devolver a los ciudadanos la soberanía con la salida de Nicolás Maduro del poder, para avanzar en las soluciones de los problemas que aquejan la vida política, social e institucional del país. Es una cita textual. En su intervención durante la presentación del acuerdo, Guaidó ratificó el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura. Desplegaremos una campaña nacional e internacional por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cita textual. Al lado de esta información, los retornados pasan hambre en los refugios, tienen prohibido tomarle fotos a la comida. Nicolás Maduro y altos funcionarios del régimen defienden la gestión de los puntos de asistencia social e integral, PASI, pero en varios de estos albergues se han reportado protestas por las malas condiciones de los refugiados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a expresar preocupación. Un mes de vida perdido aguantando hambre, mucha hambre, dijo un cocinero de 31 años de edad, que perdió casi 10 kilos de peso durante los 31 días que estuvo confinado. Aunque resultó estar libre del virus, la estadía de Carlos, un nombre ficticio para proteger su identidad, se extendió mucho más por los retrasos en las pruebas de detección. Venezuela tiene el número de presos políticos más alto de América Latina. Los maestros en rebeldía anuncian que no regresarán a clases. La Federación Venezolana de Maestros rechazó el llamado del Ministerio de Educación a iniciar el curso escolar
y lo calificó de irresponsable porque incumple las normas establecidas en la Ley Orgánica para la protección de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y destaca el Nacional en su primera página: nuestra prioridad es la vida de los venezolanos, declaraciones de Enrique Capriles. En un comunicado, el exgobernador del estado Miranda manifestó su convicción de que si la Unión Europea acepta la invitación de participar como observador electoral, se daría un nuevo escenario político. Capriles está hoy en la primera página del diario El País de Madrid, donde le ha entrevistado Javier Lafuente. Europa tiene un papel clave para que Venezuela recupere la democracia. Enrique Capriles, quien lidera a un sector de la oposición venezolana crítico con Juan Guaidó, se abre a participar en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. En una entrevista con El País avisa a la Unión Europea de que su papel es clave. Europa tiene una oportunidad histórica para ayudar a que este país recupere la democracia, según Guaidó, citado en la primera página del País de Madrid en el día de hoy. El portal, su noticiero, amplía las declaraciones y la entrevista va muy puntual. Dice, habla continuamente en primera persona del plural. ¿A quién se refiere? ¿A quién está junto a usted? Esto no es Capriles contra Maduro, ni es la reedición de las presidenciales de 2013, es Venezuela contra Maduro. Lo que pasa es que hay mucho miedo y yo pongo la cara, asumo las responsabilidades, es lo que hacemos los líderes. Es una de sus respuestas. Mientras, como ya habíamos leído, pues ayer la oposición venezolana, 37 partidos, firmaron apoyo a la estrategia de Juan Guaidó, abstenerse en las elecciones legislativas, y Maduro dijo el pasado domingo, a propósito del rumor que tanto corre de que podrían ser postergadas las elecciones, que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo. En Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre, en medio de una pandemia terrible. Hay una declaración de Diosdado Cabello que vale la pena detenerse en ella. La Asamblea Nacional Constituyente no presentará un proyecto de reforma de la Constitución ni someterá a referendo las leyes que aprobó. Eso dijo Diosdado Cabello. La controvertida constituyente, que según Maduro redactaría un nuevo texto constitucional, entró en funciones en agosto de 2017 y prorrogó su vigencia en varias oportunidades, y la última fue hasta finales de este año. Y dice Cabello, yo creo que no vamos a presentar una nueva constitución. Debo decirlo responsablemente, creo que no. En verdad, cuando revisas, nosotros nos dimos un mandato sometido en votación hasta el 31 de diciembre de este año, pensando que en el 2021 viene una nueva Asamblea Nacional. ¿Y entonces para qué era esa constituyente? La clase de ridículo en la que ha quedado Germán Escarrá, quien dijo que ya la constituyente estaba prácticamente lista. En fin, así las cosas. Noticias de Latinoamérica. Oscuros vínculos de políticos con paramilitares vuelven a la luz en Colombia. Los vínculos de políticos con paramilitares vuelven a aflorar en Colombia a raíz de una carta en la que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos por narcotráfico, hace revelaciones sobre esas alianzas, particularmente de personas del entorno del expresidente Álvaro Uribe. Mancuso, que entre 1995 y 2005 hizo parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, de las cuales llegó a ser uno de los máximos jefes y responsable de miles de asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad, apunta en su carta hacia el embajador en Washington, Francisco Santos, que fue vicepresidente de Uribe y quien de inmediato refutó esas afirmaciones. En la Argentina, el gobierno confirmó que todo está listo para que el 1 de octubre regresen los vuelos de cabotaje internacionales.
Allá van a volar en Venezuela, ojalá en diciembre. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, solicitó una sesión reservada en el Congreso para exponer el informe sobre el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla del EPP, en el que murieron 2 niñas argentinas y que ha causado una tormenta de críticas locales e internacionales contra las autoridades. Según informó ABC, el ministro de Defensa, Bernardino Soto, recibió la instrucción del presidente para la reunión privada. Por su parte, el Senado ya había convocado a una sesión virtual para el próximo miércoles, en la que se prevé contar con la presencia de los médicos forenses, responsables militares, el ministro de Defensa y el del Interior y los fiscales que investigan el caso. Brasil registró en las últimas 24 horas 310 nuevas muertes por coronavirus, el número diario más bajo desde abril, que elevó el total de fallecidos a 126.960, y parece confirmar que la pandemia empieza a ceder en el país, según los datos oficiales. El expresidente Rafael Correa ha quedado definitivamente apartado de la política del Ecuador de cara a los comicios del 2021, después de que la justicia de Ecuador desestimara su recurso para anular una sentencia de 8 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso de sobornos 2012-2016. El Banco Estatal de Chile, Banco del Estado, anunció ayer el cierre de todas sus sucursales tras sufrir durante el fin de semana un ciberataque sin precedentes en el país, y fuentes oficiales apuntan a un posible secuestro de datos. Un tribunal boliviano especializado en cuestiones constitucionales rechazó en el día de ayer el pedido del expresidente Evo Morales para permitir su candidatura al Senado, que ya había sido inhabilitada por el órgano electoral. La resolución del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que inhabilitó la candidatura de Evo Morales a la Cámara Alta, fue validada por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, con 2 votos a favor y 1 en contra. Esto está interesante en México. Las mujeres de México ya no aguantan más. Cansadas de ser víctimas recurrentes de la violencia, las mexicanas se han unido a las familias de desaparecidos y han ocupado la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La situación en México se hace irrespirable para las mujeres. Durante los 7 primeros meses de este año, el número de feminicidios creció 5,4% y solo en el mes de julio 74 mujeres fueron asesinadas. Aunque la violencia se ceba más con las mujeres, golpea a las clases populares. La guerra contra el narco convierte al país en uno de los más violentos del mundo, con más de 34.000 asesinatos durante el 2019. En los últimos 15 años, más de 70.000 personas han desaparecido fruto de la violencia en la guerra contra el narco. Y en la Argentina, Standard & Poor's sube la calificación crediticia de Argentina a CCC+, desde default selectivo, esto tras los acuerdos de la deuda. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Ayer, sin aviso previo, sin ninguna orden judicial, funcionarios del temible FAES irrumpieron en las sedes de la ONG Acción Solidaria, que estaba manejando medicamentos para repartir, medicamentos que esta ONG había logrado recoger en el exterior. Pues bien, de inmediato cundió la alarma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el FAES arremete contra los venezolanos, contra esta ONG? Luego supimos que los habían puesto en libertad. De todas maneras, vamos a conversar con Feliciano Reina, quien nos ha grabado un testimonio al respecto, para explicar lo que aconteció. Ya todos los integrantes de esta ONG que estaban presos están en libertad y aparentemente les han devuelto todas las medicinas y los insumos médicos.
Luego tenemos el testimonio desde el Ecuador del periodista Néstor Aguilera de La Voz de América a propósito de esta sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia que inhabilita a Rafael Correa, quien pretendía lanzarse a la vicepresidencia. Después tenemos un testimonio importante de Gustavo Alegret, el director de noticias de Estados Unidos para NTN 24. Esto a propósito de los secretos, ya no tan secretos, que revela el libro de Michael Cohen, el ex abogado de Trump, y que dice la Casa Blanca con relación a esto. Después vamos a ir a Caracas para conversar sobre el cuadro político internacional que afecta a Venezuela. Turquía como nuevo mediador en la crisis política venezolana logrará avanzar en la solución del conflicto. ¿Por qué podría tener resultados distintos a los obtenidos en el pasado con otros mediadores? Esto lo vamos a abordar con el doctor Carlos Romero, politólogo internacionalista. De Caracas vamos a ir hasta Berlín para conversar con el periodista Pedro Duarte. El líder ruso Alexei Navalny sale del coma artificial, pero también se complica la situación con Bielorrusia. La señora Merkel ha mantenido una posición muy dura, sobre todo con la desaparición de una dirigente opositora. Esto lo vamos a tocar con este periodista en Berlín. De Berlín vamos a Durango, en el País Vasco, español. Allí conversaremos con Adrián Zelaya, presidente del grupo de consultoría español ECAI Center. Boris Johnson amenaza con anular parte del acuerdo del Brexit con Bruselas. Será nuestro tema conversar con él. Ya notaremos, cuando entremos en las informaciones de Estados Unidos y del mundo, esto ha adquirido mucho centimetraje en la prensa europea. Después vamos a ir hasta Caracas de nuevo para conversar con Félix Seijas, el estadístico y director de la encuestadora Delfos, para analizar con él lo que hayan podido medir en los sondeos de opinión hasta la reciente fecha, cuando tenemos a una oposición muy fracturada. Guaidó presentó ayer el Pacto Unitario por la Libertad y las Elecciones Libres, suscrito por 37 partidos. Tiene ahora en la acera de enfrente a Enrique Capriles y por otra parte ya muy disminuida María Corina Machado, mientras Diosdado Cabello dice que no va a haber ninguna constitución. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Lima con el doctor Ernesto Bustamante, jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú, PhD en Biología Molecular de Medicina por la Universidad Johns Hopkins. La vacuna china llegó a Perú para comenzar los ensayos en más de 6.000 voluntarios. El pasado día 6, el domingo, Perú cumplió 6 meses desde que se registró el primer caso de COVID. Hasta ahora han fallecido unas 50.000 personas, 29.000 de las cuales se han confirmado como casos de COVID. Especialistas en el país han criticado las pruebas rápidas e insisten en la necesaria aplicación de las pruebas moleculares. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 8 de septiembre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Nicolás Maduro dice: llueva, truene o relampaguee, las elecciones van el 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias. Varias veces ha dicho ya que llueva, truene o relampaguee, tal cosa irá, y tal cosa no fue. Al señor Maduro le gusta recular en esos anuncios
altisonantes. Total, ¿cuánto crédito tiene la palabra de Maduro? ¿Cuánto crédito tiene la palabra de los voceros del régimen? Si tenemos a Diosdado Cabello, el flamante presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que prácticamente 3 años después de haber instalado esta constituyente no van a presentar ninguna nueva constitución. Total, ¿para qué? Todo es una farsa. Como cantaba el cambalache de Discépolo, todo es truco, todo es falso. Vuelvo a la advertencia de Maduro de que las elecciones van el 6 de diciembre, porque el rumor que corre de manera insistente es que quizás en este proceso de negociaciones tan confuso, en esta suerte de minestrone político, donde se mezclan el nombre del canciller ruso con el de Enrique Capriles, con el de Stalin González, por otra parte Elliot Abrams, por otra parte Juan Guaidó, por otra parte Leopoldo López. En este extraño minestrone, pareciera que lo que se puede lograr, o lo que se está buscando, es postergar las elecciones. Sin embargo, para el régimen es fundamental que el 5 de enero haya una nueva Asamblea Nacional, porque eso le quitaría todo sustento legal, constitucional, a Juan Guaidó en tanto presidente interino. Veremos qué ocurre, veremos. No quiero cerrar el comentario sobre Venezuela, porque esta nota en el estímulo nos muestra que mientras Maduro, Cabello, dicen sus fanfarronadas, sus mentiras, los venezolanos estamos en un limbo terrible. Desde hace 6 meses los venezolanos no pueden obtener pasaportes ni cédulas. Por decisión de Maduro, en esta semana, que es la semana de la flexibilización de la cuarentena, va a funcionar todo, menos el SAIME, que tiene ya 6 meses parado. El SAIME es el que nos da las cédulas, nos da los pasaportes, y sin cédula y sin pasaporte no tenemos identidad, ni en Venezuela ni fuera de ella.